Hola a todos. Continuando con las clases de impuestos de sociedades, en esta sesión veremos cuáles son las condiciones para que una empresa pueda aplicar el régimen especial de reducida dimensión y también analizaremos qué tipo de ventajas le corresponden. Para ver si una compañía puede aplicar dicho régimen o no, tenemos que ver a nivel de grupo cuál es la facturación del año anterior. La idea es que no supere la cifra de 10 millones de euros. Cuando ocurre que la facturación del grupo no alcanza esa cifra, las compañías que estén en España pueden aplicar dicho régimen especial. También una cuestión que cambió a partir del 2011 es que la primera vez que el grupo supere los 10 millones no quiere decir que automáticamente pierda dicho régimen fiscal. Tendremos que ver en los 3 últimos años si ha podido aplicarlo de forma consecutiva o no. De ser así, podría aplicarlo 3 años más. Vamos a ver ahora con ejemplos cómo se elige lo de la facturación para ver si la compañía puede aplicar dicho régimen especial o no. Aquí tenemos un grupo de empresas que nos facilitan la suma de la facturación de todas ellas durante los años 2013, 12, 11 y 10. La idea es que vemos que por primera vez en el 2013 supera los 10 millones de facturación. La pregunta es, ¿automáticamente para el 2014 las que estén en España pasan a aplicar el régimen general y a tributar al 30%? Tendríamos que ver qué ha pasado en lo que sería el año 2013, el 12 y el 11. En el año 2013, como podemos ver, como el año anterior el grupo facturó por debajo de 10 millones, pudo aplicar el régimen especial. Igual ocurre en el 2012 y en el año 2011. Pues como tiene 3 años consecutivos de aplicar dicho régimen especial, como os pongo aquí, podrá aplicarlo 3 años más. Durante el 2014, el 15 y el 16 puede aplicar las ventajas fiscales de dicho régimen y tributar al 25% en lugar del 30%. En cambio, cuando el grupo cae la facturación por debajo de 10 millones, el cambio es automático al siguiente año. Vamos a ver en este ejemplo. Tenemos que en el año 2012 el grupo estaba por encima de 10 millones, igual que el año 2011. Eso implica que tanto en el 2012 como en el 2013 el grupo ha estado tributando al 30%, es decir, no podía acogerse a compañías españolas a régimen especial de reducida dimensión. Pero cuando cerramos el año 2013, la facturación del grupo ha caído por debajo de 10 millones, son 9 millones de facturación. Pues veremos que automáticamente las que estén en España en el 2014 pueden acogerse a dicho régimen especial y por lo tanto pasarían a tributar del tipo de gravamen del 30% al 25%. Otra cuestión importante es que para ver si puede aplicar el régimen o no, habla de sumar la cifra neta de negocios o la facturación neta. Pero, ¿qué se elige? ¿Cada empresa por separado o a nivel de grupo? El artículo 108, que es lo que define lo que entendemos como régimen especial de reducida dimensión, nos habla que cuando son participaciones en sociedades, tenemos que ver qué tipo de sociedades tenemos el control. Así que elige y suma la facturación de la cabecera y las dependientes, entendiendo como control el artículo 42, por lo tanto no incluye asociadas. En cambio, también incluye cuando tenemos que detrás de las empresas hay persona física, siempre y cuando esa persona física o familiares hasta el segundo grado tengan como mínimo en esas sociedades el control. Se sustituyen o que llamamos a la cabecera, pero hace falta que sean los mismos socios que se repitan en las sociedades y que de alguna forma tengan el control. En este caso tendremos que sumar igualmente la facturación de estas empresas. Vamos a verlo con ejemplo. Yo aquí en este caso tengo que un padre tiene una participación en el negocio del 30% y su hijo tiene un 15% en una empresa. Ellos son socios que no pertenecen a la familia, por lo tanto, el padre y el hijo de esta empresa controlan un 45%, mientras que en otra sociedad el padre tiene un 20%, su hijo tiene un 5% y su mujer tiene el resto.
Como podemos ver, la pregunta es, ¿deberíamos sumar la facturación de esas dos empresas para ver si se puede acoger ambas al régimen especial de velocidad de dimensión? No, porque la figura que se repite en ambas es el padre y el hijo, pero en ninguna de las dos tienen el control. Por lo tanto, cada una por separado, en función de su facturación, veremos si puede aplicar el régimen especial o no. Es posible que una esté tributando al 30%, que esté tributando, por ejemplo, al 25%. Aquí hay, en cambio, otro ejemplo que tenemos que un matrimonio formado por una española y un belga tienen dos sociedades, una en Barcelona, la otra en Bélgica. Tenemos que la que tiene en Barcelona, el marido tiene un 40%, la mujer tiene un 40% y el hijo tiene un 20% restante. En la que tiene en Bélgica solamente está el matrimonio, que controla el marido un 60% y la mujer un 40%. Pues en este caso, la pareja, que es lo que se repiten en las dos sociedades, tienen el control, tienen más del 50%. Por lo tanto, para ver la que está en Barcelona o en España, si puede aplicar o no el régimen especial, hay que sumar la facturación de las dos empresas en el año anterior. Si realmente está por debajo de 10 millones, la que esté en España puede acogerse al régimen especial y por lo tanto tener las ventajas fiscales de dicho régimen. Pues lo importante, como podéis ver, es fijar quién forma parte del grupo o si hay control de personas físicas y ver si la facturación de todas las compañías supera o no supera los 10 millones. Ya digo, es el concepto internacional, pero que luego solamente vincula a las compañías que están en España. ¿Cuáles son las ventajas de dicho régimen especial? Una importante es el tipo de gravamen. Ese tipo de empresas tributan 5 puntos menos. El artículo 114 nos dice que hasta que la base imponible alcance 300.000 euros, el tipo de gravamen es un 25% y lo que excede al 30%. Aparte del tipo de gravamen, hay una serie de ventajas que tienen que ver con las amortizaciones, que les permite deducir más amortizaciones sin contabilizar. Vamos a ver en qué artículos nos habla de ventajas fiscales de velocidad de dimensión para las amortizaciones. El primer artículo de todos, que es el artículo 109, lo que hace es dar libertad de amortización cuando incorporo activos nuevos e incremento la plantilla. La idea sería, los activos nuevos deben ser de qué tipo, de movilizado material o de inversiones inmobiliarias, no pueden ser intangibles. Y lo que se hace es ver cuál es el incremento de plantilla en el año en que el activo entra en funcionamiento. Y a ese incremento de plantilla, con dos decimales, lo multiplicamos la libertad de amortización por 120.000 euros. Pero luego hay el requisito que debo mantener ese incremento y consolidarlo 2 años consecutivos. En caso que hubiera luego no consolidado ese incremento de plantilla, debería devolver la ventaja fiscal con interés de demora. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo una empresa que el año que adquiere esa máquina tiene la condición de velocidad de dimensión. La compra la máquina en el mes de abril de 2014 y la máquina nos cuesta 600.000 euros y entra en funcionamiento en el mismo ejercicio en el mes de julio. Contablemente aplica el máximo de tablas, que es un 10%. Y os doy la plantilla media de la empresa. La de referencia sería la de cierre del 2013, que son 12 empleados. Y cierra el 2014 con 13,50. Pues consolida un incremento de plantilla de 1,50. Sería sobre ese 1,50 el que podría aplicar los 120.000 de lo que sería libertad de amortización. Y luego tengo que comprobar que en el año 2015 y el año 2016, son los años siguientes, la plantilla media sea igual o superior a la que tenía en el 2014. Vamos a verlo a través del cuadro de ajustes fiscales. Tenemos cuál es el gasto contable. Es repartir los 600.000 euros, si es un 10% cada año, en 10 años o un 10%. Pues serían 60.000 euros por año, lo que ocurre que el primer año, como entra en funcionamiento el mes de julio, es la mitad. Y aquí, donde pongo el gasto fiscal de 180.000 euros, y lo que he comentado anteriormente, es el incremento que ha habido durante el 2014 de un empleado y medio por 120.000 euros. Pues me podría deducir por libertad de amortización 180.000. Como ya he contado 30.000, el ajuste negativo es de 150.000 euros.
y de alguna forma no tengo que regularizar nada en el 2015 y el 16 porque la plantilla se mantiene o incluso en este caso está por encima de la que cerré en el 2014. Ese tipo de ajuste fiscal no requiere que esté contabilizado y además es un diferimiento, es decir, el día de mañana, cuando fiscalmente el activo esté amortizado y todavía haga gasto contable, revertirá. Otro tipo de ventaja fiscal para la actividad de dimensión sería el artículo 110, que os habla de aplicar libertad de amortización cuando el tipo de activo es de escaso valor. Esto lo aplica exclusivamente a qué elementos del inmovilizado material. Como siempre, deben ser nuevos y que el precio unitario no supere los 601,01 euros. En la factura de la compra, ningún elemento supere ese importe. Y lo que hace la norma fiscal es que admite en una suma total en el año de 12.020,24, que puede ser de una factura o varias facturas. Yo aquí he puesto un ejemplo que la empresa está comprando fotocopiadoras. El precio unitario de cada una son 400 euros, no supera los 601,01. Y el total de esa factura sube a 6.000 euros, con lo cual tampoco supera los 12.020,24. La idea es la siguiente. Contablemente lo afuera como inmovilizado y lo amortiza en 4 años. Por tanto, el gasto que contabilizamos son 6.000 euros entre 4 años. Como la fecha de la compra es el mes de abril, 9 meses de 12, el gasto son 1.125. Pero a nivel fiscal me puedo deducir íntegramente el 100% de la factura este ejercicio. Pues pondría un gasto fiscal de 6.000 euros y haría un ajuste negativo de 4.875 euros, que como os digo aquí, ¿por qué es diferencia temporaria? Porque el siguiente año, cuando el contable grabe la amortización de 6.000 entre 4 años o 1.500 euros, ese importe ya está deducido, por lo tanto revertirá. De lo que hoy no ingreso lo pagaríamos más tarde. Aquí lo importante es que anualmente hay ese tope de 12.020,24 de alguna, exclusivamente. La misma factura, si quedan cantidades pendientes, al siguiente año no puedo aplicar el artículo 110. Lo puedo compaginar con el artículo 111, que es de activos nuevos. Estos dos ejemplos anteriores eran de libertad de amortización. En cambio, los dos que nos quedan por ver es de aceleración. El artículo 111 le permite a las empresas que estén en ese régimen especial o de dimensión, si compran activos nuevos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias y esos activos están la información fiscal en las tablas de Hacienda, duplicar el máximo de tablas, independientemente de lo que contabilicen. Y además también lo permite aplicar a qué tipo de intangibles no estén en tablas. Al fondo de comercio, que sería el artículo 12.6, y aquellos activos intangibles de vida finita, concesiones, traspasos, derechos de uso, pues este tema que regularía el 11.4, para ese tipo de intangibles que no están en tablas de Hacienda, permite una aceleración de 1,5. Como siempre, como son aceleraciones por un régimen fiscal especial y no tiene nada que ver con depreciación efectiva, no hace falta que estén contabilizados para que fiscalmente se puedan aplicar y tienen que ir vía ajuste fiscal. Aquí tengo un ejemplo de que compro un coche, el vehículo es nuevo, 50.000 euros, el contable lo amortiza en 5 años, mientras que el máximo de tablas es un 10%, y lo adquirimos en el mes de julio. ¿Cuál sería el ajuste fiscal en la declaración del año actual? Haríamos, el contable grava 50.000 euros de inversión entre 5 años y son 6 meses de 12 porque lo compramos en julio, grava 5.000 euros de gasto. En cambio, fiscalmente la idea es, sobre el coste del activo, coeficiente máximo de tablas, como está en tablas de Hacienda, el doble y serían 6 meses de 12, 8.000 euros. Pues haríamos un ajuste negativo de 3.000 euros. Esa ventaja fiscal de hacer el doble requiere que tú cumplas el requisito de dimensión el año en que el activo entre en funcionamiento. Si al siguiente año o el siguiente dejas de estar en ese régimen especial, para ese activo le puedes continuar aplicando igualmente el doble de tablas, que no lo pierdes. Luego aquí tengo otro ejemplo
de un edificio que lo adquirí en el año 2002. El valor total que pagué por el local eran 300.000 euros, de los cuales 100.000 euros corresponden al terreno. Lo amortiza contablemente en 50 años. Y aquí os pongo como idea que el régimen especial de dimensión lo puedo aplicar hasta el ejercicio 2011. La idea sería, lo compré cuando el local tenía una antigüedad de 4 años. Eso quiere decir que, aunque no es primera compra, como supera los 10 años, continúa siendo activo nuevo y por tanto le puedo aplicar el artículo 111. Vamos a ver cómo sería el cálculo para el 2014. Tendríamos el gasto contable, estamos dividiendo lo que es la parte del local, porque si el total pagué 300 y 100 es el terreno, la parte del edificio que se amortiza son 200.000 euros. Entre 50 años son 4.000 euros. Fiscalmente, a esos 200.000 euros iríamos, pues son oficinas, máximo de tablas un 2%. ¿Y por qué estoy colocando 1,5 y no el doble? Porque lo de multiplicar por el doble es a partir de los activos comprados en el 2005. Hasta el año 2004 solo era 1,5. Como este lo compré en el 2002, aunque esté en el 2014, la ventaja es la del año de la compra, pero estoy aplicando el 1,5. Y como actualmente ya no soy reducción de dimensión, para el 2013 y el 14 tengo la limitación de la ventaja fiscal del 70%. Por lo tanto, solamente me puedo deducir 4.200 y el ajuste negativo es de 200 euros. Otro ejemplo en el tema de aceleración del artículo 111 os lo he puesto para un intangible, sea un fondo de comercio. Compré un negocio en el año 2011 y pagué un fondo de comercio de 60.000 euros. Aquí os comento que contablemente nunca he hecho deterioro y que fiscalmente aplico el 12.6 y la empresa, desde que se constituyó, ha aplicado el régimen especial de reducida dimensión. Pues tenemos, por un lado, el gasto contable es nulo, pero fiscalmente puedo aplicar en el 2014 el 1%, pero como cumplo con la condición de reducida dimensión, puedo ponderarlo por 1,5, lo que me permite el artículo 111.5. Pues voy a hacer un ajuste negativo de 900 euros. Y por último, veremos la ventaja fiscal de reinvertir. Es decir, la empresa que cuando transmita un activo tenga la condición de reducida dimensión, como eso va a tributar normal hoy en día, la ventaja fiscal del artículo 113 es que cuando el dinero lo reinvierta en otro tipo de activos, que no tienen por qué ser nuevos, pueden ser también de segunda mano, pero tienen que ser de movilizado material en sus inmobiliarias, a ese elemento que incorpora le podrá hacer el triple de amortización. Lo mismo, como son aceleraciones, no hace falta que estén contabilizadas para que fiscalmente sean deducibles. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos, en octubre del 2013 vendí un local. Ese local lo he vendido por medio millón de euros y he declarado un beneficio contable de 125.000 euros, de los cuales, por corrección monetaria, nunca tributarán 5.000. Es decir, la renta que tributa son 120.000 euros. Lo que debo reinvertir es el medio millón, que es el precio de venta del local. El plazo para reinvertirlo es el mismo que el artículo 42, un año antes de la venta y 2 años después. Yo aquí tengo que en julio del 2014 acabo de adquirir maquinaria por valor de 300.000 euros. Por lo tanto, he reinvertido una parte importante del medio millón. Ese activo contablemente lo voy a amortizar en 10 años, cuando el máximo de tablas está en un 12%. Pues vamos a ver qué tipo de ventaja fiscal me puedo aplicar. La idea es, para poder aplicar esa ventaja fiscal, es que cuando transmito el activo, que es en el año 2013, la compañía pueda aplicar el régimen especial de reducida dimensión. Tenemos, contablemente hemos hecho 300.000 euros entre 10 años y como entra en funcionamiento el 1 de julio, 6 meses de 12, 15.000 euros. Como los 300.000 euros proceden de reinversión, puedo aplicar el artículo 113. Al máximo de tablas lo puedo triplicar. Y tengo en cuenta también que como solamente lo tengo en funcionamiento a partir de julio, 6 meses de 12.
Eso implica que el gasto fiscal son 54.000 euros. Pues un ajuste negativo por la diferencia de 39.000 euros. Diferencia temporaria porque revertiría el día de mañana vía cuotas de amortización, o bien cuando se transmite el activo porque el valor contable y el fiscal difiere. Continuando con el ejemplo anterior, os planteo que en el año 2015, dentro del periodo de reinversión, compramos un nuevo local, cuyo valor son 600.000 euros, para que tiene una antigüedad de 15 años. Pues se entendería un activo de segunda mano. De esos 600.000 euros, 240 sería la parte del terreno, y contablemente aplica el criterio de reglamento de segunda mano, el doble del máximo de tablas, un 4%. Eso quiere decir que el gasto contable que grava en el 2015 sería, ¿por qué sobre 160.000 euros? Porque es la parte del del edificio. Es decir, tenemos que el local en total vale 600.000 euros y el suelo son 240, la estructura representa 360.000 euros, que es lo que es amortizable. Sobre este aplico el 4% y tendríamos 14.400. Ahora el tema es cuál va a ser el gasto fiscal. ¿Por qué solamente triplico sobre 200.000? Porque de la venta del local del 2013, del medio millón, ya se había reinvertido en maquinaria 300.000. Pues solamente puedo decir que proceden de reinversión 200.000 euros. Pues a esos 200.000 euros, al máximo de tablas, que no el de segunda, sino el de activo nuevo, lo puedo triplicar por 3, que sería aplicar un 6%. Y al resto de la inversión, solamente puedo aplicar lo de la contabilidad, lo de activo de segunda mano, el 4%, ya que al no ser nuevo no lo puedo compaginar con activo nuevo. De alguna forma, el gasto fiscal serían 18.400, lo que implicaría un ajuste negativo de 4.000 euros. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en próximas sesiones.